Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la UNIPE, muchas gracias a SUTEBA. Faltó decir que soy afiliada a SUTEBA. Bueno, me da mucho gusto estar con todos ustedes. Con algunos estuvimos en algún momento hace poco, de manera que yo decía, bueno, voy a decir lo mismo. Me van a escuchar 2 veces lo mismo. Pero lo que pasa es que además de que a uno no se le ocurre una idea nueva cada mes, y que hay algo que ocurre en esta época de pandemia, que es que hay una cierta densidad, una densidad por la cual cuesta mucho trabajo el moverse. Creo que nos ha afectado mucho el necesariamente tener que estar cumpliéndola como se debe la cuarentena. Pero conversaba con algunos colegas hoy, justamente, que hay como una dificultad como para producir explicaciones, desarrollos más comprensivos, incluso teóricos, sobre la situación que estamos viviendo, ¿no? Claro, siempre es muy difícil hablar sobre la situación que se está viviendo, así como historiar la historia reciente, ¿no? Aquella en donde uno ha participado en carácter de actor, como protagonistas o como sujetos de esa historia. Es muy difícil el poder trabajar sobre la historia reciente, ¿no? Lo cual no quiere decir que no haya que hacerlo. O sea, ha habido muchas discusiones entre los historiadores acerca de si hay o no, si tiene o no legitimidad el trabajo sobre la historia reciente, porque viene cargada de política. Y otros pensamos que justamente como viene cargada de política reciente, porque la anterior también viene cargada de política, verdaderamente hay que estudiarla. Ahora, el esfuerzo sobre el presente es muy difícil, y sobre todo cuando hay una fuerza que es lo que llamamos neoliberalismo, una fuerza, digamos, filosófica, política, que atraviesa las ciencias sociales, y subjetivante, que nos dice lo que vale es el presente, ¿no? O sea, un presentismo absoluto, un desligue de la historia y una irresponsabilidad respecto al futuro, ¿no? Es decir, es ese discurso que dice, bueno, eres un individuo y un posible emprendedor, ¿no? Es decir, da ese discurso que lo que hace es resaltar a los supuestos emprendedores, que finalmente en otra época era el ejemplo de John Ford y ahora es Bill Gates, ¿no? Como si cualquiera de nosotros pudiera transformarse en Bill Gates, con el esfuerzo, con el mérito, con la voluntad, y sobre todo con no perder el tiempo y no descomponer las cosas asociándose con los otros, sino construyendo en función, ¿sí?, de alcanzar una meta que es el éxito, que es el éxito. Y esto en todos los órdenes, ¿no? Entonces, esta es una fuerza discursiva que está presente, que atraviesa muy fuertemente no solo los medios de comunicación, sino que ha logrado atravesar la vida cotidiana, y ha impactado mucho en las nuevas generaciones. Con lo cual no quiero decir que las generaciones antiguas no estemos también tocadas por este discurso, ¿no? Pero entonces, digamos, es un discurso que impide bastante el pensamiento, que impide bastante la reflexión, ¿no? Porque además, si le sumamos la compulsión al hacer, al actuar, ¿no? Esta actuación permanente, vinculada al consumo, que es típica del neoliberalismo, del discurso neoliberal, del modo de vida, ¿sí?,
del neoliberalismo, esta compulsión a no tener un solo momento libre, ¿no? El miedo al momento libre. Ustedes vieron que hay algo que desapareció, que es el aburrimiento, ¿no? El aburrimiento desapareció, no hay más aburrimiento. Es decir, no hay más contemplación, no hay más momento de no hacer nada, momento de reflexión, sino que todo el tiempo tenemos que estar llenando el tiempo, ¿sí?, con algo que consumimos, ¿no? Entonces, esto también nos pasa a los profesores, los investigadores, los intelectuales también, ¿no? Es decir, que hay muchísima producción, que con Internet hay muchísima producción que afecta a los docentes, porque hay un común deber ser de que deberíamos saber todo, leer todo, consumir todo, siempre estar al día con lo último que se ha publicado, y nos perdemos partes importantísimas de la historia, ¿no? Pero esto de perderse partes importantísimas de la historia no es simplemente, digamos, un lamento académico, sino que tiene que ver con que si no entendemos, si no conocemos qué ha venido pasando, en qué lugar nos situamos, a dónde estamos parados, ¿sí? ¿Cuál es, sí, la línea discursiva, la línea ética, axiológica, etcétera, en la cual por una u otra razón nos ubicamos? Es decir, si no tenemos esos parámetros, resulta muy, muy difícil comprender el presente y pensar el futuro. Y no hay futuro posible si uno no lo imagina. Es decir, no hay futuro posible si no se empieza a conceptualizar ese futuro. O sea, hay futuro, pero un futuro que no es de ninguna manera un futuro donde podamos ser sujetos. Corrijo lo que decía, no hay futuro posible como sujetos de la historia, hay futuro posible como objetos, ¿sí? Como objetos de otros que hacen ese futuro. Ahora, si nosotros queremos ser sujetos del futuro, entonces necesitamos, ¿sí?, imaginarlo, necesitamos pensarlo, y ahí es que necesitamos recurrir a la historia. Y esto, digamos, si yo lo llevo al trabajo docente, es decir, si estamos con los chicos y necesitamos darles una idea de futuro, ¿no? Si no, no somos educadores. La educación, es obvio que la educación está vinculada con el futuro. Es decir, que nosotros educadores no podemos, si queremos seguirlo siendo, no podemos hacernos repetidores de los discursos tremendistas que dicen que la sociedad no va a cambiar, que ya es así, ¿sí?, que este capitalismo neoliberal depredador, ¿sí?, se ha instalado, y que en realidad tenemos que adaptarnos. Ese no es un discurso de educadores, ese en todo caso es un discurso de adaptadores, a lo convencional, ¿sí?, a lo conservador, a lo que ya está hecho, y a la injusticia social, ¿no?, que está instalada. Entonces ese discurso conformista, ¿sí?, no es el de un educador. Entonces yo decía, bueno, en este marco es difícil, resulta denso, ¿sí?, cuando uno trata de interpretarlo, ¿no?, y trata de construir, ¿sí?, algún tipo de explicación para compartir sobre la relación entre pandemia y educación. Ahora, otro punto relacionado con lo que estaba diciendo es el siguiente, y esto es lo que creo que en algún momento con algunos de ustedes hemos hablado, pero que yo creo que vale la pena volver a decirlo. De todas maneras,
siempre después uno agrega ideas, aunque asociadas con las anteriores, aunque no sean nuevas, ¿no? En el diálogo y en esto me interesaría muchísimo saber qué es lo que piensan ustedes, ¿no? El punto es que la pandemia no estaba inscripta en el imaginario colectivo. La pandemia apareció como algo sorpresivo para la mayor parte de la humanidad. Porque si bien las asociaciones ambientalistas, las Naciones Unidas, el Papa, a través de la encíclica Laudato Si, y ahora recientemente la Fratelli Tutti, desde 1997, ahí se empezó a construir un discurso que es el protocolo de Kioto, y en el 90, en Río de Janeiro, hubo una reunión importantísima a donde se gestó gran parte de un documento que es la Carta de la Tierra, que se difundió después en el año 2000 y que fue aprobado por la Asamblea de las Naciones Unidas. Y el discurso ambientalista es un discurso que, aún teniendo grandes representantes, ¿sí? Y quiero nombrar a uno muy grande, que es Perón, el discurso de Perón sobre medio ambiente. Véanlo, pongan Perón y medio ambiente. Van a ver qué maravilloso discurso, el discurso de Perón sobre medio ambiente, qué visión de futuro, ¿no? Si parándose en ese discurso es que uno puede decir, ¿sí? Si estas ideas hubieran sido escuchadas, ¿sí? El futuro hubiera sido distinto, el futuro del medio ambiente, ¿eh? Bueno, pero digo, pese a que hay importantísimos protocolos, documentos, etcétera, los educadores medioambientales tienen enormes dificultades, siempre quedan al margen, nunca el medio ambiente ha sido tomado hasta ahora como un tema central, estructural, nodular, no. Ahora resulta que la epidemia llega y nos encuentra desprevenidos. Ustedes saben que, hablando de historia, estuve releyendo, buscando algunos materiales sobre la epidemia de fiebre amarilla de 1871, ¿no? Que, como ustedes saben, esta epidemia llegó a Buenos Aires a partir del regreso de quienes estaban combatiendo en la Guerra del Paraguay. Guerra en la cual, recuerdo, casi no quedaron hombres, excepto niños y ancianos en el Paraguay, ¿no? Es la guerra en donde Argentina, Uruguay y Brasil, siguiendo los lineamientos imperiales, la política de Gran Bretaña, destruyeron al primer país industrializado y con ferrocarriles que hubo en América Latina, que era el Paraguay, durante el gobierno de Solano López. Entonces, cuando iban llegando los combatientes deshechos, ¿sí? Iban trayendo, ¿sí?, la fiebre amarilla. Pero, ¿qué pasó en la ciudad de Buenos Aires? Ocurrió que las clases acomodadas dijeron: no es cierto, no es para tanto. Y que, además, varios sectores políticos en el gobierno, los conservadores, dijeron: vamos a postergarlo, vamos a postergar. En realidad esto no es un tema de toda la población, sino que es un tema de los que vuelven de la guerra del Paraguay, y además de los negros, porque fue la población afro la que más sufrió. Ahí es donde queda en absoluta minoría en la Argentina la población afro. Hasta que la epidemia se propagó, ¿no? Y que terminó siendo gravísima, y lo que hubo fue una huida. Ayer, no sé si vieron en la televisión cómo la gente se iba de París, que se veían autos saliendo de París antes de que empezara el toque de queda decretado por el presidente Macron. Bueno, entonces la gente se fue de Buenos Aires, se cambió de barrio. Ahí es cuando el sur se despobló, el sur de la ciudad de Buenos Aires, que era el lugar de los ricos,
se despobló y los ricos pasaron a vivir en Barrio Norte, Recoleta, Belgrano y Flores. Entonces, digamos, repasando esto, yo pensaba, ¿qué pasa con el imaginario colectivo, no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que los educadores no nos dimos cuenta que se nos estaba jugando la vida? Que si hay minería a cielo abierto, y eso es en una provincia lejana, de todas maneras nos afecta a todos, que los incendios, la deforestación, es decir, para poder sembrar de manera que sea muy redituable, para poder obtener grandes ganancias con la actividad agropecuaria y con los transgénicos, ¿sí? Que eso nos afecta a todos, sea en la provincia de Córdoba o en el Amazonas. Sin duda, todos vimos cómo fue incendiada la provincia de Córdoba. Es decir, cómo fueron incendiadas las islas, eso es más claro, las islas del Paraná, cómo fueron incendiadas, mientras la población de Rosario, desesperada, ¿sí? Actuaba para apagar los incendios. Esto hace ¿cuánto? 1 mes y medio, 2 meses. Entonces, digamos, la cuestión de tomar conciencia de cómo esto nos afecta a todos, ¿sí? Cómo necesitamos construir una conciencia colectiva del tema del medio ambiente. Y esto lo estoy diciendo en primer lugar porque estoy tratando de responder a una pregunta insistente, que es, ¿qué tenemos que cambiar cuando volvamos? ¿Qué es lo que hay que cambiar? Y fíjense que yo detecto que esa pregunta va dirigida a la tecnología. Enseguida voy a hablar de tecnología, pero la pregunta completa, me parece, que escucho, no que hago, sino que escucho, es ¿qué tengo que hacer cómo voy a hacer con la nueva tecnología? ¿Dónde voy a ubicar la tecnología? Y también escucho bastante, digamos, la idea de que, bueno, ahora como aprendimos a trabajar con grupos de WhatsApp, muchos, como aprendimos a trabajar colectivamente de esta manera, entonces también ya con esto superamos, decía alguien hoy, la educación bancaria. Y vamos a poder avanzar en una educación que sea puramente ideológica. Y yo la verdad que contesto, la verdad a mí no me molesta del todo la educación bancaria, un poquito me gusta la educación bancaria. A ver, si entendemos por educación bancaria dar una clase, entonces a mí me parece que está bastante bien dar una clase. Y transmitir contenido me parece que es una obligación de las generaciones adultas, transmitir contenido. Y me parece que algo que hay que pensar mucho es qué cosa vamos a enseñar. ¿Qué vamos a enseñar? No solo qué vamos a escuchar, porque por supuesto que lo primero que tenemos que hacer es escuchar a nuestros alumnos. Por supuesto, eso ya lo estamos haciendo. Eso lo están haciendo todos ustedes, todos los docentes. Todos los docentes que en lugar, digamos, de quedarse encerrados o de decir hay distanciamiento social, por lo tanto yo aprovecho, en lugar de hacer eso, ¿sí? Salieron a buscar los pibes, salieron a llevar cuadernillos, salieron, por supuesto, a hacer los bolsos de comida, estuvieron presentes como pudieron. Es decir, el conjunto de los docentes que salió, es decir, tiene también esta pregunta de, bueno, y ahora, cuando volvamos a la actividad presencial, ¿cómo combino lo presencial con lo virtual, etcétera? Pero, digamos, yo quiero avanzar voy a escuchar a los chicos, voy a escucharlos, ya los estoy escuchando, pero también tengo que decirles. Y a mí me parece que lo primero que hay que decir, que también de alguna manera me parece que respuesta a lo que estamos escuchando, está vinculado con el tema del medio ambiente.
está vinculado con el tema del medio ambiente, porque la cuestión medioambiental hoy es una cuestión de derechos. Y en la actualidad, ¿sí? No se trata de un derecho más, no se trata de cuidar que la polución, el smog en las ciudades no suba de los niveles aceptables. No se trata de simplemente usar mascarillas. Ustedes habrán visto, por supuesto, imágenes de ciudades como Tokio o como México, que desde hace muchos años andan con mascarilla por la degradación del medio ambiente, ¿no? Pero no se trata solamente de eso, o de enseñar a los chicos a cerrar la canilla, ¿sí? Cuando están lavándose los dientes. No se trata solamente de eso, sino que se trata de una comprensión profunda de que nos estamos jugando la vida, que estamos jugando la vida de la humanidad. Y acá de paso quiero repetir algo, que es de la humanidad. Porque si algo bueno trajo el virus, es que nos atacó a todos por igual, demostrando, por lo tanto, que todos somos parte de la humanidad, que no hay negros, ni blancos, ni altos, ni petizos, ni gordos, ni chinos, ni árabes que sean distintos, ¿sí? Todos formamos parte de la humanidad. Entonces, este es el otro concepto que me parece que es absolutamente fundamental, que nosotros lo compartamos con los chicos. Y eso es algo muy práctico, porque sobre eso vamos a tener que trabajar desde el día anterior ya. ¿Quiénes son los chicos? ¿Cómo se seleccionan aquellos con los que estamos comunicados? Porque hay otros con los que no estamos comunicados. ¿Y por qué no? Y ahí aparece claramente todo el tema de la desigualdad tecnológica, la desigualdad cultural, la desigualdad económica, la injusticia social, ¿sí? Bueno, pero vamos a tener que encarar este tema. El momento de reunir a los nuevos grupos, va a haber nuevos grupos, porque tiene que haber una distancia, ¿no es cierto? Una distancia social. ¿Cómo vamos a armar esos nuevos grupos, ¿no? Ahí se abren muchas cuestiones. Miren, tomando ahora el tema de los nuevos agrupamientos, derivándolo de la cuestión de la justicia social, derivándolo del tema de la desigualdad, ¿sí? Ahí nos encontramos con el problema de que tenemos que hacer algún tipo de selección. Entonces, antes de la pandemia, estábamos muy enojados con el PISA y con la selección que intentan hacer las pruebas estandarizadas aplicadas de cualquier manera, quiero decir, sin tener en cuenta, ¿sí?, las características de las sociedades a las cuales se aplican. Impositivamente, sin que los docentes puedan realmente tener una participación, sin que los alumnos entiendan qué cosa les están midiendo. Ahora, en este momento, nosotros tenemos en la mano, nosotros docentes, tenemos que reagrupar a nuestros alumnos. ¿Cómo los vamos a reagrupar? Entonces, estoy segura que casi todos o todos los que estamos acá vamos a decir de manera meritocrática, no, eso hacía el macrismo. Nosotros no queremos hacerlo de manera meritocrática. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer, no? Es decir, ¿cuáles son los 15 chicos que vamos a seleccionar para ir a la escuela en esa banda horaria que siempre es privilegiada? Siempre hay en cada escuela una banda horaria a la cual todos quieren ir. ¿Cómo lo seleccionamos? En los lugares en donde van a funcionar simultáneamente, o ya funcionan simultáneamente, locales prestados, no solo el de la escuela, sino el prestado por el municipio, por la sociedad de fomento, la iglesia, el que sea, ¿sí? ¿Cuáles chicos van a la escuela? La otra cuestión, ¿no? Tengamos cuidado de que no vayan a quedar afuera los sectores que siempre han estado afuera, porque hay algo así como una ley de gravedad que recae sobre discapacitados, grupos aborígenes, los sectores más pobres. Hay
como una ley de gravedad especial por la cual caen para otro lado, ¿no? Quedan afuera. Es difícil integrarlos. Y ha habido 12 años en los cuales se ha hecho un enorme esfuerzo de integración. Un enorme esfuerzo de integración. Después hubo 4 en donde el movimiento fue contrario. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta eso. Y otra cosa, entonces, que me parece que tenemos que compartir con los chicos, compartir con nuestros colegas, es justamente la idea de la justicia social, ¿no? Es decir, hay que hablar de la justicia social. Es decir, hay que hablar y hay que escuchar acerca del tema de la justicia social. Los chicos tienen que poder hablar de su sufrimiento y de sus privilegios, de las dos cosas. Y nosotros tenemos que poder elaborar esas diferencias, ¿sí?, en el terreno de la educación, pero no quiero decir disolverlas, esas diferencias no se disuelven con ninguna educación. La educación no cambia las condiciones, las relaciones sociales de producción, no las cambia. La educación no cambia la injusticia básica en la sociedad. Pero, ¿sí?, es decir, es otro el registro en el cual actúa la educación. Actúa en el registro de lo ético, en el registro de lo cultural, ¿sí?, y también en el de lo político, ¿no? Sobre todo en el registro de lo político. Y entonces ahí sí encontramos, ¿sí?, una vía, ¿no?, encontramos un canal, ¿sí?, sobre el cual caminar y trabajar justamente para revertir las condiciones de la sociedad, para revertir la injusticia social, ¿no? Otro tema que no quiero dejar de tocar es el de la otra pregunta, que mencioné hace un rato, que es, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Presencialidad o virtualidad? A mí me parece que hay que tranquilizarse al respecto. Que hemos aprendido mucho. Creo que ahora hay una tarea que le queda a las universidades, a los institutos de formación docente, al gobierno nacional, a los gobiernos provinciales, que es ayudar a que todo lo que los docentes hemos aprendido, que se pueda sistematizar en materia, digo, de tecnología. Ha habido, digamos, un enorme aprendizaje, pero ahora hay que sistematizarlo. Sistematizarlo no quiere decir solamente aprender a manejar la máquina o aprender maquinalmente a usar los programas, sino que quiere decir ayudar a que comprendamos profundamente la tecnología desde el punto de vista técnico, científico, cultural y político, ¿sí? Es decir, que entendamos de qué manera viene empaquetada o de qué viene atravesada la tecnología. Si es lo mismo el desarrollo de un hardware o un software nacional que el que nos venden las grandes corporaciones. Me parece que esto es algo muy importante para que los docentes lo tengamos en cuenta. Durante estos meses, ha sido muy apta la situación para que las grandes corporaciones avancen sobre una clientela en alguna medida indefensa, ¿sí? Indefensa, entre otras cosas, por la escasa conciencia sobre la situación que podía ocurrir y en la cual de golpe quedó inmersa la sociedad, ¿no? Entonces, para el mercado fue una situación excelente. Acaba de salir un libro, un nuevo libro de esos que saca Cetera, de la investigación sobre mercantilización y comercialización de la educación, que la serie que dirige Miguel Dualde con Miriam Felfeber, y acaba de salir uno nuevo. Realmente vale la pena el ver de qué manera las grandes corporaciones están avanzando, ¿sí?, en la penetración de las instituciones universitarias,
de muchas escuelas secundarias privadas, muchísimas, y también algunas públicas, de primarias, y ni hablar en el nivel inicial, ¿no? En donde la urgencia por incorporarse a la nueva tecnología lleva a comprar hechos, ¿sí? Es decir, los componentes necesarios para las plataformas, los componentes necesarios, los programas necesarios, etc. Y yo le estoy diciendo que no hay que tener ninguna relación con ninguna empresa porque eso es imposible. Lo que estoy planteando es un problema una cuestión de soberanía. Entonces, digamos, durante el gobierno kirchnerista, el programa Conectar Igualdad tuvo un software propio, hubo un software nacional, se pudo desarrollar, ¿sí? Al mismo tiempo, algún tipo de vinculación con empresas hay que tener, pero el problema es quién dirige eso, ¿no? Si la universidad que lleva adelante un acuerdo con una empresa es soberana y es quien sostiene los objetivos pedagógicos, ¿sí? Los principios nacionales, etcétera, o esto lo decide la empresa, ¿no? Lo mismo ocurre, lo estamos viendo, esa es la discusión que hay ahora sobre laboratorios, ¿no? Naciones, vacunas y laboratorios. Es un problema muy serio. Entonces, yo creo que algo que tenemos que hacer, bajando a nuestro terreno, es dominar la tecnología. Tenemos que aprender urgentemente. Tenemos que dominarla para que la tecnología no nos domine a nosotros. Tenemos que aprender a deconstruir los mensajes que llegan empaquetados en los medios de comunicación. Miren, hoy a la mañana había mensajes falsos. Si personalmente entré en un mensaje, creí algo que era falso, después dijeron que era falso. Es decir, de pronto dije, hace media hora que estoy creyendo que esta horrible noticia, una horrible noticia que daban, es cierta y no era cierta, ¿sí? Entonces, digamos, allá es un esfuerzo de comprensión que no es solamente de voluntad, sino que hay que leer, hay que estudiar, ¿sí? Necesitamos leer acerca de, digamos, la crítica a la comunicación, por ejemplo, ¿no? Necesitamos leer. Necesitamos escuchar a quienes deconstruyen este problema, ¿no? Deconstruyen el tema, las categorías del discurso comunicacional actual, en sus diversas apariciones. Pero lo necesitamos, ¿sí? De nuevo, voy al principio, tomar una perspectiva histórica, ¿sí? Para tratar de entender qué nos están diciendo, esto que nos están diciendo, esto que nos están presentando como una verdad universal. ¿Fue siempre así? ¿Va a ser siempre así? ¿Es la única verdad posible? Me parece que tenemos que poder tomar una distancia y reflexionar. Y en ese sentido es que esto también me parece que debe formar parte de eso nuevo que tendremos que introducir. En esos momentos en donde vamos a trabajar a la vez de manera digital y de manera presencial, donde vamos a tener que buscar formas de hibridación de lo presencial con lo virtual, pero en donde vamos a tener que pararnos claramente, ¿sí? Diciendo, esto es un soporte. Lo virtual o lo presencial son soportes. ¿Soportes de qué? Entonces, ahí está esa pregunta, ¿no? ¿Soportes de qué? ¿Soportes de qué discurso? ¿Soportes de qué educación? Me parece que esto es lo que debemos preguntarnos. Y lo dejo acá, así conversamos con ustedes. Muchísimas gracias.